Hola y bienvenidos a la 16ª clase de dibujo virtual. En esta clase vamos a seguir trabajando el carboncillo y lo vamos a hacer recreando esta imagen de un árbol en el que vamos a aplicar el carboncillo de formas diferentes, como hicimos hace una semana, pero bueno, ya con un pelín más de complejidad. Lo primero que vamos a hacer va a ser dividir el papel por la mitad, calculamos el medio y marcamos una vertical y volvemos a hacer lo mismo, más o menos, con la horizontal. ¿Vale? Esto, bueno, ya sabéis, para encajar bien el modelo, el referente que tenemos. Que yo estoy calculando que tiene la mitad por aquí. Podemos marcar el modelo también sin ningún problema, como cuando hacemos la cuadrícula, que la hacemos primero en el modelo y luego lo pasamos, bueno, pues sin llegar a tanto. Vale, y ahora una vez que tengo esto, que va a ser mi sistema de coordenadas, lo podríamos hacer más complejo, o sea, podríamos hacer una cuadrícula propiamente dicha, pero no vamos a necesitar tanto en principio para este trabajo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo, como siempre, es sacar las referencias. Me voy a centrar al principio en todo lo que es la copa del árbol, que va a ser lo más complejo, donde está la carga visual y bueno, de complejidad, ¿no? Donde más trabajo se va a concentrar, y luego ya de ahí iré haciendo el resto. Vale, por la parte de arriba veo que me llega casi hasta arriba del todo. Así que lo marco ahí, y en la parte de abajo, en este otro cuadrante, veo que la copa llega más o menos hasta la mitad, ¿no? Con lo cual divido esto en dos partes más o menos iguales. Vale, con esto, ahora lo que voy a hacer va a ser una muy suave, calcando muy poco. Voy a hacer una primera forma de la copa del árbol. No necesito que sea exacta porque todavía la voy a poder corregir, pero bueno, que me sirva de orientación. Incluso si de primeras no os apañáis para esto, se puede hacer un óvalo o buscar incluso esta forma romboide que podríamos encontrar y hacerla primero, y de ahí ir derivando el resto de formas, ¿no? Pero bueno, más o menos. Veo que aquí tengo más distancia que aquí. Eso son cosillas, ¿sabéis? En las que vamos fijándonos a la hora de encajar. Y bueno, esta sería mi forma base para la copa del árbol. Ahora, una vez tengo esto, lo que voy a hacer
porque esto no deja de ser una masa bastante abstracta. Y lo que me interesa es descifrar esto, darle un sentido, darle una forma que yo pueda reproducir para no perderme. Entonces voy a buscar una concreción en estas formas. Y lo voy a hacer dividiendo más o menos sectores. Sectores como por masas de luz y sombra, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una muy clara, con su luz y su sombra. Aquí tendría una segunda, tercera, cuarta, quinta y aquí abajo una sexta y en medio un pequeño vacío, aparentemente, aunque aquí podría sacar otra. Bueno, más o menos. Y el caso es que eso es lo que voy a hacer ahora aquí en esta parte. Voy a empezar sacando una primera. Otra segunda. Estas dos, esta casi llega al centro. Esta está un poco más desplazada, es más pequeña. Tengo esta central que llega hasta la línea media. Una cosa que podemos observar es que estos sectores, estas franjas, tienen una orientación un poco oblicua, un poco diagonal. Están como así, ¿no? No en paralelo al suelo, sino que hacia la izquierda están todas un poco más bajas que por la parte derecha. Y luego aquí abajo, en medio del vacío este, lo tengo bastante fácil porque de esta distancia el sector más inferior llega más o menos hasta la mitad. Entonces, de lo que tengo yo aquí, divido más o menos la mitad. Y con eso ya saco esto otro y aquí puedo marcar incluso ese intermedio que tenía. ¿Vale? Y con esto tengo más o menos una colmena, ¿no? Me va a salir algo parecido, ¿sí?, a una colmena de abejas. Y bueno, ya que estoy, para terminar un poco la fase de dibujo, puedo ir apuntando ya el tronco, que va a llegar de esta distancia que me queda entre la copa y la parte inferior del dibujo. Pues va a ser, si esto es la mitad, ¿no?, de esta distancia, pues un pelín más abajo. Hasta aquí me va a llegar el tronco, que lo mismo hago bastante suave, sin entrar en detalles, ¿no? Tiempo tendré, incluso voy a quitar un poco. Así, esto ya sabéis, con el paño, y mejor en vertical, dando unos golpecitos, se va retirando un poco del polvillo. Y luego veo que sobre la mitad del tronco es por donde tengo la línea del horizonte. Muy bien. Y entonces ahora ya podemos ir entrando en el meollo. El meollo, como siempre, ya sabéis, la máxima, ir siempre de menos a más. Entonces vamos a ir
aplicando carboncillo por estas partes que tenemos más oscuras. Con esto, poco a poco, esta forma de colmena va a ir cobrando la forma que debe de tener. El carboncillo, por suerte o por desgracia, en función de cómo lo aprovechemos, mancha mucho, es su peculiaridad, y entonces estas líneas que primero hacemos, que son auxiliares, se van a ir con bastante facilidad, ¿no? Se van a perder entre toda la mancha que vamos a hacer. Incluso con más facilidad que con el lápiz. Vale, esta primera mancha que estoy haciendo no va a ser ni mucho menos definitiva. ¿Vale? Y en el momento en el que la difumine, de momento no lo estoy haciendo, en el momento en el que la difumine, se va a aclarar y tendremos que ir dando más. Pero bueno, eso ya sabéis que va a formar parte de la máxima de menos a más, siempre de menos a más, de claro a oscuro. Y respeto ese sector que había marcado. Y bueno, con esto ya apunta, ¿no?, a árbol. El trabajo ya empieza a cobrar ese sentido. Aquí, ojo, porque tenemos no una, sino dos franjas claras, ¿eh? Una que llega de oeste a este y otra que se queda por la mitad, un poco más de la mitad. O sea, una y otra que dejo hasta aquí. Y el resto lo oscurezco. Vale. Ahora voy a proceder a difuminar esta mancha . Para conseguir una primera mancha de base. Con esto lo que puedo aprovechar, que me mancho y todo, es a dar así algunos golpecitos por entre la parte clara para sacar ahí algún matiz más, algún puntito gris. En vez de marcarlo con el carboncillo, que me arriesgo a que me quede quizá una marca demasiado oscura, pues eso, sacamos provecho
aquí, por ejemplo, que hay alguna zonita que no es blanco, ¿no? Sino que tiene un poco de sombrilla. Y esto lo que nos va a servir es para enriquecer de matices nuestra obra, nuestro trabajo. Esta mancha de aquí, mejor dicho, este claro de aquí, es un claro, pero no un claro tan claro como el que tengo aquí arriba del todo. Entonces, sí me interesa que me quede más claro que lo de alrededor, pero no un blanco absoluto, no como si ahí no hubiese nada. Y decía que esto nos sirve para enriquecer de matices y de grises nuestro trabajo, ¿no? El hacer este difuminado de base. ¿Por qué? Porque por textura, esta textura que ya sacamos se parece bastante a la del modelo, ¿no? Es bastante irregular y en consecuencia pues emula el follaje bastante bien. Pero claro, los huecos son todos absolutamente blancos. Ahora, en el momento en el que lo repitamos, va a haber un oscuro encima, pero esos huecos van a ser más claros, pero no van a ser el blanco. En consecuencia voy a tener más grises, en consecuencia el trabajo va a ser eso más rico. Voy a cargar un poco más de negro algunas partes. La de abajo la veo bastante bien, pero quiero insistir porque, bueno, veis que hay algunos puntos donde la sombra se concentra más, ¿no? Que en otros donde no hay tanta concentración de hojas. Voy a marcar también un poco más aquí y aquí. Para buscar eso, ¿no? Dar más matices. Y ahora sí voy a volver a manchar, pero esta vez ya voy a ir de tal forma que me quede lo más texturizado posible. Incluso ya veis, no tumbo simplemente como antes y dejo que me salga solo así, sino que aparte de esto voy dando pequeños golpecitos para hacer que se me marquen más esos detalles
de las hojas. Estos de aquí que están más claros los voy a difuminar un poco. Voy a volver a marcar algunos menos. Y voy a ir haciendo lo mismo por todo el árbol, ¿no? Donde vea que quiero que me queden un poco más claritos o un poco más difuminados, pues aplico y difumino un poco. Difumino así a golpecitos para no extenderlo completamente. Sino solo hacer un pequeño, por decir así, desenfoque. En estas partes donde ya me meto sobre lo blanco, quizá no me interese que la hoja me quede tan oscura. En esta fase que no os importe tomaros vuestro tiempo, el que sea necesario, ¿no? Para, bueno, ir haciendo cuanto más complejo sea el dibujo, mejor. Que lo dicho, por suerte o por desgracia, y más que por suerte o por desgracia, en función de lo acostumbrados que estemos o no a trabajar con ello, el carboncillo mancha mucho y entonces para el tema de manchar va bastante bien. Ofrece también la posibilidad de hacerlo más rápido que con el lápiz. Tenemos más grosor, tenemos un material que se deshace. ¿Veis? Haciendo así, de manera que, como si me temblase el pulso, voy a conseguir bastante bien una primera textura. Pero bueno, luego para hacerlo más fiel
más completo. Lo dicho, me tomo mi tiempo en hacer puntitos y puntitos. Puntitos, manchitas, que sea. Importante dejar aquí este hueco también. Y bueno, poco a poco la colmena fue convirtiéndose, ¿no?, en un árbol. A partir de aquí, una vez que tenemos ya un poco la imagen completa del resultado, podemos ir matizando más o menos, incluso matizando también hacia el claro, sacando
algunos si nos quedó por el camino. Por ejemplo, aquí. Aquí voy a subir un poco más esta parte. Lo bueno para esto concreto es que prácticamente todo lo que hagáis va a daros un resultado irregular. Porque esto es más difícil con esto es más difícil conseguir un resultado definido, limpio, ¿no? Por decir así, que con el lápiz, que con el grafito. Entonces, bueno, lo que tenemos que ir aprendiendo es a usar eso a nuestro favor. En este caso, al quedar las correcciones como más irregulares, bueno, como estamos haciendo hojas, estamos haciendo algo bastante irregular, bastante enrevesado, por decir así, ¿no? Pues incluso nos ayuda, nos viene bien porque, bueno, si yo borrase aquí un trabajo de lápiz, me quedaría una marca mucho más recta, probablemente sucia, y eso me vendría peor. Aquí el borrado no va a ser pleno, ni va a ser ni siquiera tan limpio como lo sucio que pudiese ser con el lápiz. Y eso, pues bueno, me sirve, ¿no?, para lo que estoy diciendo. Y bueno, un poco aquí ya, dependiendo de lo perfeccionistas que seamos, vamos a ir sacando más o menos detalles, correcciones y demás. Yo sacaría algunos blancos más aquí, de los que me quedaron. Veis, borro y sin ningún tipo de problema vuelvo a marcar. Y lo dicho, podría seguir corrigiendo, perfeccionando, tal, pero bueno, el concepto está aquí y entonces vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a meternos con el tronco y con las ramas. ¿Vale? Entonces aquí ya sí voy a concretar esto que tengo aquí. Con esto voy a hacer esta primera mancha. Especialmente me interesa para esta parte de aquí abajo, porque la de arriba va a ser el negro puro. Como al difuminar no tengo mucho control, me va a quedar esto demasiado difuminado, valga la redundancia. Y bueno, con la goma lo defino. Y ahora ya sí puedo calcar
y sacar los detalles. La rama que sube, aquí se bifurca un poco. Aquí también. Por aquí tengo una pequeña línea y algunos detalles, que estos ya no los voy a difuminar. ¿Veis esta parte que era más oscura? Entonces, por eso tenemos esa mancha por debajo que ahora nos ayuda. Y voy a seguir hacia arriba. Aquí en medio, en este claro que había dejado, asoma el tronco, así que hago que asome. Extiendo por aquí una rama, que se me pierde por aquí. Aquí aflora, pero más suave, así que voy a intentar calcar un poco menos. Y por aquí lo mismo. Estas pueden resultar un poco difíciles de ver, pero fijándose se ve que están por aquí perdidas entre medias. Aquí vuelvo a tener un claro donde se ve el tronco que llega y sube, y desde aquí la rama en el punto en el que el follaje me deja verla. También aquí. Y ahora vamos a ir con la parte de abajo. Creo que no me dejo ninguna rama. Me parece que no. Entonces, pues bueno. En esta parte de aquí tenemos unas sombras, pero con bastante textura, y como están bastante claras, no voy a difuminar primero, sino que voy simplemente con el carboncillo tumbado a sacar unas líneas, unas manchas así horizontales. Eso ya lo tendría. De la misma forma voy a hacer con la sombra del árbol. No lo voy a difuminar, sino que lo voy a sacar así. Un poco más oscuro al principio y poco a poco pelín más claro. De esta manera, y un poco como arriba, pero también un pelín más sutil, haciendo pequeños detallitos
para acentuar esa textura. Cada vez aquí también un poco más de textura. Ya lo tengo todo. Bien con la goma. Y ahora ya lo que me queda básicamente son detalles. Estas hierbas. Aquí también, aquí. Y luego por toda esta franja, que por abajo tiene como una línea negra, y desde ahí salen hacia arriba Esto lo hacemos calcando más al principio y luego al momento de pintar, de aplicar el carboncillo, nota así, haciendo así, levanto la mano y así consigo que me quede más oscuro en la base y más claro al terminar en su extremo. Y bueno, con esto tendríamos nuestro árbol. Puedo oscurecer un poco más por aquí abajo. El método es el mismo, lo que pasa que me quedo un poco más corto, no llego hasta el final de la hierba y ya está. Así que bueno, este es el trabajo de esta semana. Espero que se dé bien y vemos vuestros resultados la semana que viene. Hasta pronto.